Buenas tardes de nuevo. Muchas gracias por venir. Os voy a presentar, voy a hacer la introducción del doctor ingeniero Manuel Ladrón de Guevara y Sasa. Nos va a hablar del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid desde su origen hasta la actualidad. Manolo es ingeniero industrial superior por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid. Es doctor en Derecho por la UNED, premio extraordinario, máster en Derecho Nobiliario y Premial Genealogía y Heráldica por la UNED, diplomado en Genealogía Nobiliaria y Heráldica por el Instituto Salazar y Castro, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, académico numerario de la Real Academia Matritense Heráldica y Genealogía, académico de la Académie Internationale de Généalogie de París y premio Laszlo Bous de Villagos, concedido por la Confederación Internacional de Généalogie et Heraldique, secretario general del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica, senador académico de la Academia Studium de Casale y Monferrato, profesor titular del Máster de Derecho Nobiliario y Premial Genealogía y Heráldica de la UNED, profesor de Fuentes Documentales y Archivos en el curso de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de España, vocal del Patronato del Archivo Histórico de la Nobleza, miembro y tesorero de la Real Asociación de Hidalgos de España, diputado vicefiscal del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, caballero Gran Cruz Iure Sanguinis y consejero de Real Diputación de la Soberana y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. Ahora es diputado de Relaciones Externas y maestro de ceremonias, si no me equivoco, ¿no? Esto hay que actualizarlo. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Él es el presidente del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid. Por eso me lo sé. En lo cual sabe perfectamente lo que soy en el Real Cuerpo, claro. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Gracias por asistir. Y voy a hablar de algo que el doctor Ceballos ha tocado indirectamente, que es el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, su historia desde su creación y su situación al día de hoy. Lo voy a hacer muy esquemáticamente, porque, por supuesto, daría para más de los 30 minutos que tenemos, pero en la versión escrita de la conferencia estará más desarrollado y se estará más ampliamente tratado. Y sin más, voy a comenzar haciendo referencia a algo que se dice por algunos historiadores, algunos estudiosos de las corporaciones, y que realmente no deja de ser una leyenda. Y es citar que la Orden Militar de la Banda, que es una de las más antiguas instituciones españolas, fue el origen o la primera idea de creación del Real Cuerpo de la Nobleza. Eso no deja de ser una leyenda, como digo, y lo cual era muy normal en algunos genealogistas e historiadores del siglo XIX, que reyes de armas de entonces, que siempre trataban de buscar un origen muy lejano y de alguna manera un tanto idealizado en este caso, de las corporaciones nobiliarias. Lo que sí es cierto es que el Estado de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid fue fundado por Alfonso VI en 1083 al conquistar Madrid y crear el concejo con los mismos caballeros que le acompañaron en aquella empresa. No existió diferenciación de estados en el concejo, pero sí existía la diferencia entre nobles y plebeyos. El fuero real fue concedido a Madrid por Alfonso X en 1262, siendo reconocido ese fuero por los reyes sucesivos y reconociendo los privilegios de los hidalgos, descendientes de aquellos caballeros que participaron en la conquista o que llegaron a la villa posteriormente. Se repartían los puestos de regidores entre los dos estamentos,
los nobles y los pecheros. Y la proporción de unos y de otros siempre fue variable a lo largo del tiempo y, desde luego, lo que siempre fue objeto de continuas discrepancias. Ese cuerpo de regidores, que como digo estaba formado por nobles y pecheros, siempre quiso disfrutar de los privilegios, el conjunto quiso disfrutar de los privilegios del Estado noble y se comenzaron a proveer puestos de regidor entre personas, puestos que correspondían a la nobleza, entre personas que no pertenecían a ese estamento y que no estaban recibidos como tales en el estado del ayuntamiento, pretendiendo atribuirse los mismos privilegios que tenían los nobles. Llegaron a no convocar elecciones o no convocando a los caballeros nobles de la villa cuando había esas elecciones, nombrando para altos cargos reservados para la nobleza a individuos que pertenecían al Estado llano, e incluso nombrando más cargos de los previstos y sin guardar los turnos establecidos. Esta situación dio origen a continuos pleitos entre los regidores y los nobles, y eso fue una constante durante casi 400 años. En 1454 fue dictada una sentencia por el licenciado Alonso Díaz de Montalvo, aprobada por el rey, en la que se indican las normas para la elección de los oficios concejiles, fijando el número de los que se debían proveer por los nobles y los que se debían proveer por los pecheros. A pesar de esto, no acabaron ahí las disputas entre los regidores y en 1478, reunidos los individuos del municipio, del Estado noble, juraron la conocida como Concordia de Bobadilla, también tratando de reglamentar los puestos y la forma de proveerlos que se debían cubrir en el concejo de la villa. Con estos dos acuerdos se pretendió poner orden en estas controversias, aunque la desunión y la desidia de los componentes del Estado noble hicieron que éstas duraran durante años, hasta que llegó el reinado de Carlos III, en que la situación se hizo insostenible, pues los cargos privativos de la nobleza eran provistos por los regidores de forma arbitraria. El detonante que provocó la reacción del Estado noble fue que durante más de 10 años un regidor del Estado llano, José Antonio de Pineda, ocupó sin interrupción el cargo de procurador síndico general que estaba reservado a la nobleza, sin someterse a la renovación de cargos que las normas establecían. Circunstancia esta que forzó una reunión de la Junta del Estado Noble de Madrid que elevó sus quejas al Consejo y el 2 de mayo de 1768 este dictó una sentencia favorable a esa reclamación. A pesar de todo, las cosas no cambiaron cada vez que se tenían que proveer los cargos, lo que motivó la convocatoria general de todos los caballeros matriculados en el padrón de hijosdalgo del ayuntamiento, celebrándose una junta general a la que asistieron 111 caballeros el día 7 de julio de 1782 y tras varias reuniones, el 19 de abril de 1786, es decir, 4 años después, se aprobaron las constituciones del Estado de Caballeros Hijosdalgo de Madrid, con objeto de defender sus derechos a ocupar los puestos reservados a la nobleza en el ayuntamiento de la villa al que podían optar los nobles, y para poder obtener los cargos del concejo, entre otros fines, siendo indispensable para poder ingresar en el cuerpo haber sido recibido previamente como noble e hijodalgo en el ayuntamiento, probando su calidad a fuero de España en el primer apellido con prueba plena. Por tanto, el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, anteriormente llamado Estado de Caballeros Hijosdalgo de Madrid,
constituido en cuerpo colegiado de caballeros hijosdalgo de la nobleza de Madrid, obtuvo el título de real por Real Orden de 3 de abril de 1904, tuvo su origen el 7 de julio de 1782, cuando no se creó nada nuevo, solamente se reunieron corporativamente los caballeros que desde Alfonso VI formaban el Estado Noble de Madrid, desde el mismo momento en que eran recibidos e inscritos como tales en el padrón de nobles de la villa. Como consecuencia de la unión del Estado Noble y su constitución como cuerpo, ejercitaron los caballeros del cuerpo sus derechos para ocupar los puestos que les correspondían en el ayuntamiento. Eran el de alcalde de la Santa Hermandad, de la Mesta, alguacil mayor, procurador, síndico general, secretario del ayuntamiento y diputado de Millones desde su constitución hasta el año 1835. Por todo lo dicho, este cuerpo colegiado de hijosdalgo no fue concebido como una orden caballeresca religioso-militar, ni como una orden ceremonial de caballería, ni vino tampoco a favorecer y potenciar el ejercicio de armas y de las artes ecuestres de la nobleza, como hacían las reales maestranzas de caballería. El cuerpo se vino a estructurar la asunción de los principales empleos del ayuntamiento o de la corte y capital de España por un estamento nobiliario colegiado y a agrupar institucionalmente a la nobleza madrileña. En 1783 se aprobaron las ordenanzas para la constitución de un Montepío para el socorro de las viudas e hijos del cuerpo de la nobleza de Madrid, cuya puesta en marcha se realizó en 1785, siendo ese mismo año cuando se acordó crear los primeros estatutos del Estado de Caballeros hijosdalgo. Desde los primeros tiempos de su constitución fue deseo de algunos caballeros del cuerpo tener uniforme propio y con fecha 18 de agosto de 1799, la Junta se dirigió a Su Majestad el Rey solicitando concediese un uniforme privativo a los miembros del cuerpo que fuesen o hubiesen sido diputados del mismo, lo cual fue concedido por Su Majestad el 3 de octubre de ese mismo año, ampliándose su uso a otros caballeros que desempeñasen otros oficios en el ayuntamiento, en el Montepío, que había sido creado anteriormente, y en la Junta de Caridad establecida en Madrid. El uniforme aprobado tenía casaca grana con forro encarnado, modificándose al poco tiempo por el mismo, pero con la casaca de color azul. Desde su constitución, el Estado de Caballeros hijosdalgo usó el sello de Madrid hasta el 15 de marzo de 1800, que encargó la confección de un sello propio que se describe como una figura de mujer representando a la diosa Palas o Minerva, con lanza en la mano diestra y en la siniestra un pavés con el blasón de la Villa de Madrid, que consiste en un escudo en el que sobre campo de plata hay una osa de su color levantada y abrazada a un madroño verde, con sus raíces descubiertas, orlado de azur con 7 estrellas de plata y timbrado de corona. Como consecuencia de la invasión francesa y la guerra consiguiente, se hizo imposible el desarrollo normal de la institución, por lo que desde noviembre de 1808 hasta el 1 de abril de 1814 no se reunió la Junta del Cuerpo, reanudándose a partir de entonces la actividad normal de la corporación, a pesar de los acontecimientos que se produjeron durante el convulso siglo XIX en España. Como hecho destacado, quiero hacer referencia a la Real Orden de 6 de julio de 1833, por la que Su Majestad el Rey don Fernando VII concedía al cuerpo 4 cruces,
supernumerarias de la Orden de Carlos III y por real disposición del 20 de diciembre otorgó a la Junta de Gobierno el honor de figurar en la Guía de Forasteros, inmediatamente después de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España, precediendo a las demás corporaciones nobiliarias por estar el cuerpo adscrito a la Secretaría de Estado y de Despacho. Las constituciones vigentes, que exigían la inscripción previa en el Padrón de Estado Noble del Ayuntamiento de Madrid y probar la hidalguía y nobleza de los dos primeros apellidos, fueron modificadas por los estatutos aprobados por Su Majestad la Reina doña Isabel II el 9 de noviembre de 1858, declarando a los reyes de España jefes supremos del cuerpo colegiado de la nobleza de Madrid y sus protectores a los príncipes de Asturias. En ellos se aprobaba también el nuevo uniforme y el manto capitular, que debía ser de paño blanco, con cordón y borlas de seda y forro púrpura, con la cruz de este color en el costado izquierdo. Se disponía que su presidente debía ser un grande de España y concediendo a los caballeros del cuerpo el derecho a ostentar la cruz morada formada por 4 moharras de lanza y por venera el escudo cortado de Castilla y León con el lema «Es virtute nobilitas». Bueno, esa es la cruz y esa es la venera. Por Real Orden de 8 de noviembre de 1859, manda a Su Majestad la Reina que la guía oficial publicara los nombres de todos los caballeros del cuerpo, en el mismo lugar en el que antes figuraban solamente la Junta y los diputados de honor. En 1865 se actualizaron los estatutos y la nueva redacción fue aprobada por Su Majestad el 8 de enero de ese año. En ellos se concretaba que las 6 cruces de la Orden de Carlos III que se concedían al cuerpo serían 2 encomiendas ordinarias y 4 cruces. Además, confirmaban que el empadronamiento en el cuerpo colegiado continuaría considerándose un acto positivo de nobleza. Este es un privilegio de los caballeros del cuerpo que se mantiene desde entonces y que venía de antiguo. Y se pedía para el ingreso la hidalguía y nobleza de sus padres y abuelos paterno y materno, es decir, de los 2 primeros apellidos. El cuerpo fue disuelto en 1873, durante el breve periodo de la Primera República, siendo restablecido por Real Orden de don Alfonso XII de 20 de enero de 1875. Por Real Orden de 3 de abril de 1904, Su Majestad el Rey, don Alfonso XIII ya, concedió al cuerpo el título de Real, pasando por ello a llamarse en lo sucesivo Real Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid. Por Real Orden de 22 de junio de 1904 se aprobaron los nuevos uniformes de gala, media gala y de recepciones, manteniendo el de diario que estaba vigente, dando un plazo de 4 años para que todos los caballeros hicieran uso de la uniformidad reglamentada. Se dio 4 años para que se hicieran los 4 uniformes que eran preceptivos. Los estatutos por los que se regía el Real Cuerpo estaban en vigor desde su aprobación por doña Isabel II, y ante la presión social para que fuera necesario volver a aprobar los 4 primeros apellidos para ingresar, el que ya no era fiable, la inscripción en el padrón municipal, los uniformes habían sido cambiados y la situación política se había normalizado, el 20 de diciembre de 1909 fueron aprobados por Su Majestad el Rey, don Alfonso XIII, unos nuevos estatutos que modificaban los anteriores, por los que exigía desde aquella fecha para ingresar en el cuerpo
la prueba de hidalguía de los 4 primeros apellidos. Los reyes, en esos estatutos, son los jefes supremos del Real Cuerpo y los príncipes de Asturias, protectores natos, además de otros cambios. Durante la Segunda República, el Real Cuerpo quiso adaptarse a la legalidad del momento. Y según lo mandado por el decreto del Ministerio de la Guerra de 29 de abril de 1931, se constituyó en asociación con el nombre de Hijosdalgo de Madrid, que tendrá por objeto la colegiación voluntaria de todos los legítimos y directos descendientes de los que en época centenaria fueron hijosdalgo de esta villa o de otros lugares exclusivamente para fines benéficos y sociales. Por primera vez en la historia del cuerpo figura en los estatutos la posibilidad de ingresar caballeros y damas, que teniendo 18 años cumplan con las condiciones que exigían los antiguos estatutos. Tras ese periodo de la Segunda República y de la Guerra Civil, durante el cual estuvo suprimida la corporación, en junio de 1938 se restableció la normalidad, siendo aprobado el nuevo reglamento por orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, nuevo nombre del antiguo Ministerio de Estado, comenzando a celebrarse reuniones de los diputados que podían hacerlo. La primera Junta de Gobierno, presidida por Su Alteza Real el Infante don Fernando de Baviera, se celebró el 11 de enero de 1940 y en la Junta de abril de ese año se reguló el ingreso de las damas. A partir de 1940 se celebraron las funciones religiosas en honor de San Ildefonso en el monasterio de las Descalzas Reales, en la iglesia del Patronato Real de Nuestra Señora del Buen Suceso, en el monasterio de Nuestra Señora de la Concepción, y desde el año 1958 se vienen celebrando ininterrumpidamente en el monasterio de la Encarnación, siendo la primera vez que se tomó juramento a los nuevos caballeros en una iglesia a lo largo de una función religiosa celebrada en 1944, precisamente en el monasterio de las Descalzas Reales. El 28 de febrero de 1941 falleció Su Majestad el Rey don Alfonso XIII, que era jefe supremo del Real Cuerpo, sucediéndole como tal su hijo, Su Alteza Real, el Serenísimo Señor don Juan de Borbón, conde de Barcelona. Un hecho de especial relevancia en la historia de Madrid y del Real Cuerpo fue el acuerdo que el Ayuntamiento en pleno tomó en 1953 de restablecer el padrón de nobles que estaba suspendido desde 1910 y la inscripción en el mismo de los caballeros del Real Cuerpo. En junio de 1954 se tomó el acuerdo de que en todas las ceremonias, excepto en las que de forma expresa se ordenase el uso del uniforme privativo, se utilizaría el manto capitular, que cubriese hasta los pies, de paño blanco con vueltas moradas y con la cruz en el costado izquierdo. En Junta General de 1963 se aprobó una prenda de cabeza para usar con el manto reglamentario. Ese mismo año se acordó nombrar Dama de Honor Protectora del Real Cuerpo, en unión de San Ildefonso, a Santa María la Real de la Almudena, y que figurase en el escalafón como Dama de Honor Protectora, donándose a la imagen el lazo de dama del Real Cuerpo, que se conserva en el museo que existe en la Catedral de Madrid, en una vitrina. Ahí se conserva el lazo de dama del Real Cuerpo. Desde entonces, en los estatutos de la corporación se establece que el Real Cuerpo tendrá por patrona a Nuestra Señora la Real de la Almudena, que también lo es de Madrid, y por patrono a San Ildefonso, en memoria de su fundador, don Alfonso VI. En 1956 fue invitada la corporación a realizar la ceremonia de nuevos ingresos, 1956, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, donde se reunió la Junta de Gobierno, acompañada por un numeroso grupo de caballeros y damas pertenecientes al cuerpo, el Pleno del Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza, el Obispo de Madrid
el presidente de la Diputación Provincial y una representación de la Orden de Malta, con la que existía un acuerdo de reciprocidad que reconocía como prueba plena de nobleza para el ingreso en una de las corporaciones el haber ingresado en la otra, sin dispensa alguna. Estuvo vigente este acuerdo hasta 1986, cuando el marqués de Sales era presidente de ambas corporaciones. Su Alteza Real, el infante don Fernando de Baviera, que había sido presidente del Real Cuerpo durante 49 años, falleció en Madrid en 1958, siendo sustituido por su hijo, Su Alteza Real, el infante don Luis. Durante su presidencia, en 1968, se aprobó el proyecto de actualización de los estatutos del Real Cuerpo, que fue presentado en Estoril a don Juan de Borbón como jefe supremo de la corporación para su validación, obteniéndose su aprobación en junio de ese mismo año. En ellos, como novedades, se incluye exigir la hidalguía de sangre a fuero de España de los apellidos de baronía del padre y de la madre, considerando unas condiciones especiales en el caso de descendientes legítimos por su primer apellido y baronía de Casa Real, de grandes de España o de poseedores de algún título del reino. En el caso de damas deberán probar solamente su primer apellido. Se declara obligatorio el uso del manto capitular con cordones y birrete en las ceremonias religiosas y se crea una banda para el uso exclusivo con el frac. Es decir, que esa es una posibilidad que se crea en esa renovación de los estatutos que se aprobaron en el año 1968. El uso de la banda se especifica claramente que es exclusivamente para el uso con el frac, no con el uniforme del cuerpo o con uniforme militar. En 1981 se tomó el acuerdo de simplificar el nombre del Real Cuerpo, que pasó a denominarse Real Cuerpo Colegiado de la Nobleza de Madrid. Como consecuencia del fallecimiento en mayo de 1983 del infante don Luis, fue nombrado presidente del Real Cuerpo el duque de Veragua, que permaneció en el cargo hasta su asesinato por la banda terrorista ETA en 1986. Ante aquella trágica circunstancia, don Juan de Borbón nombró al conde de Vallellano como nuevo presidente. La situación jurídica del Real Cuerpo fue objeto de una consulta que se hizo en 1985 al Ministerio del Interior, contestando que, de acuerdo con lo acordado por la Dirección General de Política Interior, según oficio de 31 de mayo de 1966, el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid estaba excluido del ámbito de la Ley de Asociaciones y, por consiguiente, a los efectos procedentes, figurará en el registro del Ministerio de Asuntos Exteriores, situación en la que continuamos. El tiempo transcurrido desde los últimos estatutos, que estaban vigentes desde 1968, aconsejaron crear una comisión para actualizarnos, de forma que el proyecto fue aprobado por la Junta General en junio de 1990 y ese mismo año fueron aprobados por Su Alteza Real el Conde de Barcelona como jefe supremo de la corporación que era. En ellos, como novedades más relevantes, se oficializa el nombre del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, se nombra caballero honorario junto al alcalde de Madrid, al ministro de Asuntos Exteriores, y se modifican las condiciones de admisión, facultando a la Junta de Gobierno para poder acordar la admisión de quienes se hayan hecho acreedores de ello por su prestigio y méritos extraordinarios alcanzados en servicio de la patria, de la corona o del Real Cuerpo. El 1 de abril de 1993 falleció en Pamplona Su Alteza Real el Conde de Barcelona, que era jefe supremo del Real Cuerpo, como ya he dicho, y que protegió siempre los intereses de esta corporación. Aprobó los estatutos de 1968 y de 1990
asistiendo a sus funerales, que se celebraron solemnemente en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, el presidente del Real Cuerpo. Por la renuncia por motivos de salud del conde de Vallellano, han sido nombrados desde entonces por Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, como presidentes del Real Cuerpo, el conde de Murillo, el vizconde de las Torres de Luzón y el actual presidente, que aquí nos acompaña, el conde de Paredes de Nava, Grande de España, los cuales han mantenido las tradiciones de la corporación, adaptándolas a los nuevos tiempos que le ha correspondido vivir y que constituye una forma específica de expresión histórica y actual de la nobleza en relación con la villa que le da nombre. Sus finalidades esenciales son la agrupación de los linajes que lo constituyen, fomentar entre sus miembros las virtudes cristianas y de caballerosidad, de acuerdo con su lema Ex virtute nobilitas, y desarrollar las funciones asistenciales, sociales y culturales oportunas, así como la organización de sufragios por los miembros fallecidos. Hoy el Real Cuerpo sigue dedicando particular atención a la historiografía madrileña y a sus fuentes a través de la participación en cursos y jornadas, publicaciones y conferencias, además de conservar un importante archivo con documentación de la historia de Madrid, en especial del último periodo de la Edad Moderna y de la sociedad estamental. Su Majestad el Rey, don Felipe VI, que Dios guarde, ostenta la jefatura suprema del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, y Su Majestad el Rey, don Juan Carlos I, que Dios guarde, la jefatura suprema emérita. Su Alteza Real, don Pedro de Borbón, dos Sicilias y Orleans, duque de Calabria y conde de Caserta, y Su Alteza Real, don Duarte Pío de Portugal, duque de Braganza, son caballeros protectores, y como damas protectoras figuran en el escalafón Su Majestad la Reina doña Sofía, Su Majestad la Reina doña Leticia, Su Alteza Real la Infanta doña Elena de Borbón, Su Alteza Real la Princesa doña Ana de Francia, Su Alteza Real la Princesa doña Sofía de las dos Sicilias, duquesa de Calabria, y Su Alteza Real doña Isabel de Portugal, duquesa de Braganza. Acabamos. Son miembros de honor natos el excelentísimo señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid y el excelentísimo señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es necesario destacar que el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid siempre ha considerado a la villa como una ciudad abierta, universal, tradicional, capital de la monarquía hispánica y patria común histórica de todos los ciudadanos que integraban sus muy diversas tierras, por lo que pertenecen a él ciudadanos procedentes de distintos países que forman parte del concepto común de hispanidad, con quienes se comparten historia, tradiciones, valores y principios. El elenco actual de damas y caballeros del Real Cuerpo se sienten orgullosos de mantener las tradiciones de sus mayores e intentan hacer honor a las virtudes seculares que, con las necesarias adecuaciones a los tiempos actuales, son la garantía de conservar los principios que caracterizan al Real Cuerpo al servicio de España y de la Corona. Muchas gracias. Muchas gracias y siento que hemos consumido todo el tiempo, así que no hay tiempo para preguntas. Llega la siguiente ponencia. Ya lo siento.